Comentábamos el otro día los diferentes lóbulos del cerebro y vistos todos ya en un plano general, pues nos toca saber cómo se comunican entre ellos, cómo se comunican las diferentes partes del cerebro, ¿no? Estamos hablando de un centro de comunicaciones impresionante en el que esos 86.000 millones de neuronas pues se interrelacionan entre ellas en los diferentes circuitos que van componiendo, ¿no? Se van pasando mensajes desde una estructura hasta otra dentro del mismo cerebro y desde el cerebro hacia la médula espina y al resto del cuerpo, ¿no? Todas estas redes nerviosas pues coordinan y regulan todo, absolutamente todo lo que sentimos, todo lo que pensamos y todo lo que hacemos. No está nada sujeto a nada etéreo, a nada que... Todo es un proceso de interrelación de las diferentes partes. Ahí veis todo el organismo humano, desde el cerebro hasta, bueno, faltan las uñas de los pies, pero se me quedó corta la imagen. Bien, el proceso de comunicación se produce de la siguiente manera. Ya muchos lo habéis visto, otros no tanto, ¿no? Ahí veis un cuerpo neuronal con su núcleo, su axón y sus dendritas. Y lo que vais a oír, aquello de lo que vais a oír hablar muchísimas veces en este sitio, que es de este, si funciona esto, de este espacio que hay entre una, y bueno, me quito el medio, entre una neurona y otra, conocido como sinapsis, que es donde se produce la comunicación entre una neurona emisora y una receptora. ¿Vale? Ahí es donde ocurre prácticamente todo lo que nos permite pensar, sentir, hacer, decir, vivir. Tened como punto de referencia que estamos hablando de 1.000 millones de sinapsis, de huecos de estos, por milímetro cuadrado. Pues más o menos lo que es un milímetro, ¿no? Sí. Millonésima parte del metro, ¿no? Sí. ¿No? La millonésima parte del metro es un milímetro. Ah, la milésima. Vale, vamos ya despertando, ¿o qué? Lo que hace no tener cafetera, ¿eh? Bueno, ahí lo veis más gráficamente cómo se produce eso, ¿vale? Una neurona emisora manda un mensaje hacia la siguiente emisora receptora. Bueno, cada célula envía y recibe mensajes en forma de señales electroquímicas y una vez que la célula recibe y procesa un mensaje, se lo envía a otra o a otras neuronas, ¿no? Así hasta unas 11.000 conexiones por neurona. Bueno, los neurotransmisores, que son esas sustancias que pasan de una neurona a otra, pues se podría decir que son los carteros, ¿no? Los mensajeros del cerebro. Hablamos de sustancias químicas que pasan de una a otra entregando la información y una vez que lo hacen retornan a su célula de origen donde son recicladas mediante unos elementos que se llaman transportadores, aunque a Julen le joda mucho que se llamen así. Ahí veis la sinapsis un poco más ampliada con un proceso de cocaína donde se ven las células de dopamina, como estáis viendo, intentando volver a su emisora, a su célula emisora, pero están obstaculizadas por una célula de cocaína que les impide el retorno. Esto hace que en la sinapsis pues haya más dopamina de la debida. Y cuando eso ocurre, y con frecuencia, el resto de neuronas, las neuronas siguientes que reciben los mensajes, van eliminando el número de receptores, con lo cual se produce un fenómeno muy curioso que luego veremos. ¿Vale? Los receptores es el sitio de entrega de la información de la neurona emisora en la neurona receptora. Ahí llega el mensaje, se recibe y se envía a otras neuronas. Los transportadores estos que tanto le gustan a Julen, pues como digo, están situados en la neurona presináptica, en la que emite el mensaje. Y se tienen que encargar de retornar todo aquello que han mandado a la neurona siguiente que vuelva a donde ellas para poder seguir trabajando. Una vez que reciben de nuevo los neurotransmisores, se apaga la señal y se corta la comunicación entre ellas. Y a otra cosa, mariposa. Ahí veis cómo funcionan las drogas en el cerebro, algunas de ellas.
La más peligrosa de todas, la nicotina, por el número de muertes que ocasiona. Pues como veis ahí aumenta la liberación de dopamina, mientras que otras sustancias en el humo del tabaco, otra sustancia en el humo del tabaco que todavía no se conoce por los sistemas de salud de los países, bloquea la acción de las monoaminoxidasas, que son las células que se encargan de metabolizar todo esto que está ocurriendo ahí dentro. Las anfetaminas hacen un poco como la cocaína, aumentan la liberación de dopamina y bloquean la recaptación de la droga por el elemento que la emite, por la célula que la emite. ¿Voy demasiado rápido? ¿Estáis despiertos ya? Millonésima parte del metro, micra. Vale. Y la cocaína, como decía, pues bloquea la recaptación de dopamina también. La dopamina se acumula en la sinapsis, donde estimula a la neurona presináptica y la activa de una manera especial. Postsináptica, perdón. O sea, la de después, ¿vale? Bueno, todas las drogas de abuso atacan el centro de recompensa, el centro de placer del cerebro. La mayoría de las drogas y de conductas adictivas inundan el circuito de dopamina. Todo el circuito de recompensas acaba inundado de dopamina. La dopamina tiene que ver con las regiones cerebrales que se ocupan de regular, como sabéis, el movimiento, la emoción, la motivación y los sentimientos placenteros. Obviamente, la sobreestimulación de estas regiones pues, produce efectos euforizantes que refuerzan exponencialmente el consumo y que enseñan a repetirlo. Estamos activando un sistema de supervivencia y, lógicamente, nuestro cerebro nos dice, joder, pues qué bien, seguid dándome de esto, que esto es bueno para durar más tiempo. Imágenes reales de metabolización en diferentes partes del cerebro. Como veis, la diferencia que hay entre el cerebro de un fumador y el de un no fumador, el de un alcohólico y el de una persona no alcohólica, lo de normal, pues el de una persona con obesidad y una persona no obesa, y el de un adicto a la cocaína y una persona no adicta a la cocaína. Ya veis que las cosas cambian, se interfieren los procesos de trabajo celular, porque el cerebro, que está evolutivamente diseñado para garantizar que repitamos actividades vitales para la supervivencia mediante el placer, la recompensa, o que las evitemos mediante procesos de castigo, es decir, algo que nos hace daño, que nos sienta mal, también puede llegar a ser un reforzante, ¿no? Decía que cada vez que se activa el circuito de recompensa, el cerebro percibe que está sucediendo algo importante, que necesita recordar, y nos enseña a repetirlo una y otra vez como un acto de supervivencia. Y esto es lo que nos pasa con las drogas, y por eso las repetimos tantas veces y por eso caemos en sus garras, acabando en la dependencia. Bueno, ¿por qué las drogas son más adictivas que las recompensas naturales? Cuando hablamos de recompensas naturales estamos hablando de situaciones o de cosas, productos, vivencias que son óptimas para la supervivencia del ser humano. Comer, hidratarse, etcétera, ¿no? Incluso respirar. Respirar aire puro es altamente saludable para el cerebro, le sienta muy bien. Respirar el humo del tabaco le sienta muy mal. Sin embargo, produce un efecto euforizante y reforzante que es casi más fuerte que el del aire puro. Una cosa curiosa, ¿verdad? Que un tóxico... Vosotros habéis ido, como los chavales que están ahí en el cuarto, pequeños, ¿no? ¿Habéis sido pequeños alguna vez? ¿O ya nacisteis así? Lo que pasa es que vosotros sois todos urbanitas, no habéis vivido en... No, sois urbanitas. Los que somos de pueblo solíamos hacer lumbre, hogueras. No me acuerdo lo mal que me sentaban las bocanadas de humo que me producían las hogueras. Es pegar una bocanada de humo de una hoguera, aunque sea de buena leña, de leña importante, de leña de encina o de leña de calidad. Leña de calidad. De calidad. Mal sienta, ¿eh? Sin embargo, el humo del tabaco, qué mal sienta, joder, las primeras veces. Imaginaos que el humo de las hogueras de leña buena
no de estos muebles que se queman en la hoguera de San Juan y toda esa mierda. ¿Me estás oyendo, Iker? No, de leña buena, de leña de árbol, de verdad. Imagínate que pegas unas bocanadas porque estás preparando la hoguera de San Juan y te encuentras ahí con que, joder, que te sienta como una patada en el mismísimo. Pero que ese humo tiene algo que hace que tú busques la manera de seguir haciendo hogueras todos los días, pues unas 20, 30 o 40 veces. Y encima te facilitan la formación de la hoguera a un tamaño manejable, tipo usuario, que puedes llevar en el bolsillo, llevarlo entre las manos y quemarte los pulmones, la boca, las glándulas salivares y producirte un cáncer de garganta, o de boca, o de labio, o de pulmón, o de estómago, o de esófago, páncreas. Joder, con lo malo que era esto al principio, ¿cómo me puede gustar tanto? Y tú mismo te lo repites, pero no acabas de entender la razón por la cual, sabiendo lo malo que es y lo mal que te sentó cuando lo probaste, te ves repitiéndolo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y cuando alguien tan pesado como yo te lo dice, pues te enfadas porque consideras un atentado a tu libertad. El preso lleno de cadenas llama a los cuatro vientos que está libre. Bueno, pues eso. ¿Por qué estas sustancias que no son la leña de encina o de ciprés, ya que estamos hablando estoy motivadísimo, no llega a producir los efectos que puede producir una sustancia adictiva? Pues sencillamente porque las sustancias adictivas y las conductas adictivas también liberan de 2 a 10 veces más dopamina en el cerebro que una recompensa natural. ¿Os lo puedo poner clarito? Si os acordáis de una de vuestras mejores relaciones sexuales altamente placenteras, estamos hablando de intensificar ese placer de 2 a 10 veces. Una droga como el tabaco, como la cocaína, como el alcohol, la heroína, como el speed, como las apuestas deportivas. ¿Cuánto de apuestas? ¿Lo habéis pillado? Es que me falta alguien y me acabo de dar cuenta de que falta. Es decir, que los efectos sobre el circuito de la recompensa de tanto de sustancias como de conductas adictivas son gigantescos en comparación con las recompensas naturales. ¿A qué nivel? Al nivel de que hay personas que por culpa de la adicción mueren de inanición porque prefieren consumir droga a alimentarse. Os conté el otro día un experimento de laboratorio con ratas. No ocurre lo mismo. Bueno, ¿qué ocurre en el cerebro si se continúa con el consumo? A ver, para el cerebro, la diferencia entre las recompensas producidas por las drogas y conductas adictivas y las recompensas naturales se pueden describir como la que hay entre un susurro leve en tus orejitas y un bocinazo a toda potencia con un megáfono justo al lado de la oreja. Mucho, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que el cerebro se acostumbra al sonido del megáfono, se adapta a él. Llega un momento en que los bocinazos del megáfono son considerados como normales. Si hay algún metalúrgico por aquí, ya sabe de qué estoy hablando. El ruido de una calderería o de una fábrica de metal o de una ferrería, y sabe que al final uno se habitúa al ruido, aunque ya, bueno, la gente moderna trabaja ya con protecciones auriculares y... En fin, ¿qué hace para conseguirlo? Baja los niveles de dopamina y elimina una buena cantidad de receptores celulares, con lo cual se comienza un proceso de adaptación que va a continuar de una manera permanente durante el tiempo que dure el mantenimiento de ese ruido.
En el momento en el que cese el ruido, lo mismo que en el momento en el que cesa el consumo, el cerebro tiene que preparar un periodo de readaptación para poder volver, gracias a su plasticidad, a sus procesos más o menos naturales de funcionamiento, con todos los daños que se hayan podido ocasionar, lógicamente, porque habrá estructuras dañadas y a veces totalmente irrecuperables, otras no. Soy un ejemplo claro de eso. Tenía el cerebro hecho Cristo y ahora tengo un cerebro privilegiado. No hay más que verme. ¿Eh? Bueno, el resultado de esa disminución de receptores por culpa de la adaptación es que el impacto de la dopamina sobre el sistema de recompensa pues puede llegar a ser anormalmente bajo. Hay menos receptores, hay menos señal y así es como se reduce la capacidad de experimentar placer. Está más disfrutar de todo. De manera que para que las personas tenemos este problema, pues nos solemos sentir eventualmente pues agotadas, sin vida, deprimidas e incapaces de disfrutar de las cosas que antes nos gustaban. Antes podías disfrutar con un partido de fútbol y llega un momento en que ya pues no disfrutas porque tus niveles de dopamina de receptores están por debajo de lo normal. Necesitas algo que estimule esa actividad. Tienes menos receptores, necesitas más cantidad de dopamina. Mucha más cantidad de dopamina. ¿Qué es lo que te produce mucha más cantidad de dopamina? Dame los subus. ¿Eh? Es decir, estamos entrando es una manera de describir el fenómeno de la tolerancia. Al principio con poco, notas un subidón importante a nivel de recompensa y al final pues necesitas mucho más de lo que consumías para poder tener la misma sensación que antes con menos. Lo mismo pasa pues con algunos medicamentos. No vamos a empezar a hablar del tema de las benzodiazepinas porque ya está más que hablado. Bueno, ¿cómo afectan a largo plazo al cerebro las sustancias adictivas y las conductas adictivas? Bueno, estos mecanismos de tolerancia producen cambios profundos en los circuitos celulares y comprometen seriamente la salud cerebral a largo plazo. Tenemos casos conocidos de estudios neurológicos en personas que están aquí, que han estado aquí y que siguen por aquí, en los que después de un estudio neurológico pues les dieron la noticia de que con 53, 54 años tenían un cerebro de una edad de 77, 78. Y me remito a los hechos para dar fe de que así es, porque no parece que vayamos a levantar cabeza con ese tema, ¿no? Es decir, se compromete seriamente la salud a largo plazo. Hay otros procesos, como por ejemplo lo que pasa con el glutamato, que es un neurotransmisor excitador, el neurotransmisor excitador más numeroso y más importante del cerebro, que cuando se ve altamente comprometido porque su concentración es más alta de lo normal, pues lo que suele ocurrir es que el cerebro lo intenta equilibrar enviando más GABA, que es otro neurotransmisor que es inhibidor, y la capacidad cognitiva de la persona se ve seriamente comprometida. Y entonces es cuando empezamos a tomar decisiones tontas, estúpidas, que no tienen nada que ver con la supervivencia, sabiendo, como sabemos, el daño que nos hace lo que consumimos. Por ejemplo, fumar, tabaco y otras cosas. Porque hierbas hay de todos los colores para fumar. ¿Habéis fumado nunca eucalipto? ¿Hojas de eucalipto? No, coño, pues probadlo. Os va a salir más barato. Cogéis hojas secas de por ahí de eucalipto, de cualquier mierda de rama, cualquier árbol, las ponéis en casa, las colgáis para secar y luego las machacáis bien y las fumáis. Sí, lo más que os puede, que os va a hacer toser, pero no tiene nicotina. A lo mejor no engancha y os ayuda a dejar de fumar. Bueno, os pena que pilléis una cagadera del demonio y ya que estéis ahí sentados en la taza durante 5 o 6 meses. Alguno para bajar nos vendría bien, ¿eh? Igual te quitaba la gota. Una hierba depurativa. Sí, sí, cascada es lo que tienes tú, no chorro, cascada. En fin. Bueno. ¿Más cambios en el cerebro? Bueno,
para irnos situando ya y nos vamos a meter con el tema que realmente me importaba a mí hoy, que es la estructura conductista, ¿no? Bueno, principalmente la interrupción de la interactuación correcta de las estructuras más esenciales del cerebro. Empiezan a funcionar mal. Eso afecta al control del comportamiento. Lógicamente, empezamos a tener conductas erráticas, increíbles, que nadie acaba de entender, ni siquiera nosotros mismos. Hacemos cosas que no queremos hacer, decimos cosas que no queremos decir, pensamos cosas que no queremos pensar, sentimos cosas que no queremos sentir y se nos empieza a desmandar el cerebro por cualquier esquina, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con el consumo, siendo ya o convirtiéndose en algo prioritario en la vida. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Familia, trabajo, todo, todo, todo. Leo que no tendrá problemas de conexión. Voy a poner a leer ahora. Lo que digo, en particular, como decía, el comportamiento relacionado con el consumo. Cuando se empieza a dejar de lado todo lo importante de la vida y lo prioritario es esforzarse por tener medios, por conseguir, por estar con gente que, o por vivir en un entorno de consumo, ahí la persona ha perdido totalmente el rumbo. Y ese rumbo suele acabar en un sitio. Hoy no quiero hablar de cementerios porque ya tengo bastante esta semana, pues ahí es donde suele acabar toda esta historia. En segundo lugar, se incrementa el desarrollo de la tolerancia. Como decía antes, se va a necesitar consumir cada vez más para conseguir los mismos efectos que antes con menos. Y si el fenómeno es de consumo intermitente, no consuetudinario, no diario, no de estar todos los días dándole al frasco o al perico o a lo que sea, pues hablamos de un proceso de sensibilización celular, con lo cual, pues hay veces que con muy poquita cantidad te vas a encontrar en un estado lamentable, sencillamente porque tu cerebro ya se ha sensibilizado al efecto de la droga. Puedes padecer las dos cosas, por un lado la tolerancia y por otro lado la sensibilización. Es decir, eres adicto. No te has convertido, eres adicto. Ya eres adicto. Cuando se presenta el fenómeno de la sensibilización ya no hay vuelta atrás y nunca dejarás de serlo. Tu cerebro ha quedado mediatizado por el consumo, por el comportamiento adictivo y nunca dejará de estarlo. Por lo tanto, tu única solución es no consumir nada. Nada. Un vasito de vino con las comidas, ni una rayita de coca después del partido del sábado, ni el potorro de la hilaria. Joder, que nada. Nada es nada. Nada. Ni consumo, ni entorno de consumo. Porque somos adictos a las dos cosas. Al consumo y a donde se consume. O en donde se consume. Y también, como no, pues ya he dicho antes el fenómeno de la sensibilización, pero no se puede dejar de lado la corrosión del autocontrol y de la capacidad de la toma de decisiones adecuadas. Como decía antes, cuando el glutamato se pone en plan efervescente, las capacidades de control y las capacidades en cuanto a la toma de decisiones, las capacidades ejecutivas superiores quedan totalmente mermadas. Nos cuesta muchísimo trabajo tomar decisiones, estamos siempre en una duda permanente y nos cuesta muchísimo elegir un camino por el que andar. Un camino por el que andar. Ya no digo si me voy a meter en un préstamo o no me voy a meter en un préstamo. Estoy diciendo que me cuesta elegir por qué camino ir a determinado sitio. Porque se me ocurren en el trayecto hacia ese sitio diferentes caminos en cascada. ¿Hasta qué punto se puede llegar a ser o vivir en una incertidumbre constante? Pues hasta el máximo nivel, hasta la locura. Esto es una enfermedad mental. Si alguien todavía no lo ha... Bueno. Lo que nos ocurre tiene que ver con fenómenos conductuales. Cuando hablamos de adicciones, hablamos de adicciones químicas y adicciones conductuales, pero todo se engloba en un proceso conductual. Hacemos cosas, consumimos cosas, para consumir tenemos que hacer cosas y el hecho de consumir mismo es una conducta. Bien, pues por hablar de esto y de los procesos que nos llevan a realizar un tipo de conducta u otra, pues tendríamos que hablar de la motivación.
Es muy importante tener claro el tema de la motivación en todos los aspectos. Incluso en fases depresivas, en fases que no tengan que ver con la adicción, la motivación es clave en todo lo que se plantea una persona para recuperarse de cualquier situación de vida. Porque la motivación es lo que nos prepara para adaptarnos y para responder al entorno y para vivir adecuadamente la toma de decisiones. Y lógicamente pues tiene una función adaptativa básica, que es la supervivencia. No hay una motivación adecuada, la persona se deja ir, abandona, se apaga, lo relega todo y al final pues... Lo que ocurre es que la motivación es un proceso que está muy relacionado con la emoción. Y ambas dos, la motivación y la emoción, dependen de la relación de la persona con el ambiente, con el entorno en el que se desarrolla. Y la causa fundamental de que se presente un proceso motivacional, lógicamente, es la potencial recompensa que creemos o que anticipamos que vamos a conseguir. ¿Cómo nos va a sentar esto? ¿Qué placer nos va a generar? ¿Cuánto de bien vamos a estar, ¿no? Lógicamente, cuando hablamos de adicción ya hemos visto que la capacidad determinativa del proceso adictivo pues está afectada por el consumo, por la conducta, siendo la primera y única motivación el buscarla, conseguirla, consumirla y recuperarse de sus efectos. Entonces, vamos a tener claro cuál es el valor recompensante y encuadrarlo en el marco de la adicción, porque es que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. ¿Cuál es el cuadro motivacional de una persona que sin ser, por ejemplo, con el caso del alcohol, sin ser alcohólica, sin ser adicta al alcohol, se va a tomar una caña, con el proceso motivacional que tiene una persona alcohólica que se va a tomar una caña? Y la pretensión recompensante es que no tiene absolutamente nada que ver. Porque esa persona normal que se va a tomar una caña, pues lo que va a hacer es tomarse una caña y su nivel de satisfacción a nivel dopaminérgico va a ser el normal, como si se tomase, pues no sé si un vaso de agua, pero vamos, poco más o menos. A pesar de que el alcohol es un tóxico para quien consume mucho como para quien consume poco, pero ocurrirá de esa manera. No tiene nada que ver porque el alcohólico no se va a tomar una caña con esa pretensión. La expectativa de recompensa es de 2 a 10 veces superior. Si no consigue el efecto que pretende, que nunca se puede conseguir, sencillamente porque es una pretensión totalmente loca, volverá a repetir con la intención de conseguirlo con la segunda. Y como tampoco lo conseguirá con la segunda, volverá a repetir con la intención de conseguirlo con la tercera. Si no con la cuarta, y si no con la quinta, y si no con la novena, y si no con la 28. Tampoco tiene nada que ver la expectativa de recompensa que lleva un jugador patológico a la que lleva una persona que no tiene ningún problema con el juego. La persona que no tiene problemas con el juego va a comprar un décimo de lotería o va a echar una quiniela o va a jugar un boleto de apuestas. La persona patológica va a comprarse el premio. Eso que no juega para ganar, juega para jugar. Y ahí es el... Pues vale. Entonces, la causa fundamental de que se presente la motivación, como decía, es la potencial recompensa que anticipamos que vamos a conseguir. De modo que tomamos la decisión de movernos motivados e influenciados por el valor compensante que creemos que nos va a reportar. Ya hemos visto cómo funciona esto en las adicciones. No tienen muchas vueltas que darse en cuanto a la satisfacción que puede producir todo aquello que generamos. La activación de una conducta para cubrir una necesidad que puede ser real o ficticia, pues se llama conducta motivada. Es decir, hacemos algo para conseguir algo. Y podemos determinar el grado de motivación de una persona a partir de la cantidad de trabajo que desarrolle para conseguir un objetivo, el que sea. Por ejemplo, ¿qué es lo que te impide que vayas a resolver cualquier cuestión y la demores o la dejes de lado, la aplaces bajo la famosa ley del aplazamiento, mientras la razón te está dando argumentos más que suficientes para hacer lo que tienes que hacer?
sabiéndolo como lo sabes. Sin embargo, lo vas aplazando, lo vas aplazando, lo vas aplazando. ¿Dónde está tu motivación para hacer aquello que sabes que tienes que hacer y que la razón te dice que debes hacer? Y no lo haces. Te falta motivación, no estás motivado. ¿Cuál es la razón de tu falta de motivación? Las conductas motivadas se llevan a cabo para la obtención de una recompensa. Esto lo tenemos claro, ¿no? Bueno, para activar la conducta motivada, el organismo tiene que avisar de que hay un desequilibrio homeostático, hay algo dentro de ese organismo, hay alguna disfunción que necesita regular, ¿no? Es decir, hay un aviso orgánico y como consecuencia de ese aviso orgánico, pues se presenta una necesidad. Por ejemplo, pues el hambre. No has comido, ayer tampoco comiste, lo normal es que tengas hambre. Lo que por muy desmotivado que estés, hambre tendrás, ¿no? El organismo te avisa de que, mediante todos sus sistemas, de que tienes un proceso que se llama hambre y que tienes que, de alguna manera, equilibrar eso con comida. Porque algunos lo equilibran de otra manera. Los alcohólicos se alimentan con las calorías vacías del alcohol y acaban falleciendo por culpa de estos procesos. Bien, si la necesidad aparece, se genera un estado de tensión que va a llevarnos a un cierto comportamiento para la obtención de aquello que consideramos que nos va a ayudar a cubrir esa necesidad. ¿Sí? Vamos, ¿no? Vale. Aparece el apetito y con él la búsqueda de la recompensa que nos va a proporcionar la satisfacción de comer con el hecho claro de nuevo equilibrio de homeostasis. Es decir, ha habido una descompensación por falta de alimento, hemos hecho lo necesario, motivados por el hambre que nos ha generado el organismo, a reequilibrar, a equilibrar nuestras constantes por medio de la alimentación y se produce un equilibrio. En ese momento estamos compensados. La vida sigue. Y si volvemos, si dejamos de comer otra vez, pues cuando llegue su hora, pues nuestro organismo nos avisará de que necesita comida. Hablamos de un cuadro no patológico de alimentación. Cuadro normal y corriente. ¿Vale? El problema entonces es que una vez que ya se ha satisfecho el hambre, ya no hay motivación. Lógicamente ese es el tema. Has conseguido equilibrar tu organismo y ya no necesitas comer más, por lo cual ya no tienes hambre. Bueno, el problema en el caso de la adicción es que la motivación básica de supervivencia la tenemos apagada, hackeada. Y en algunos casos hay, como decía, quien muere por culpa de la inanición o por otros problemas que no se pone a solucionar por abandono, dejadez o pereza. Ir al médico. ¿Cuándo no? Descuidarse en la higiene o en el cuidado personal o cualquier otra situación que pueda conllevar peligros de infecciones y de situaciones de desastre. Es decir, tu organismo te está avisando. En nuestro caso, tenemos que tener claro que lo que hacemos prácticamente a lo largo del proceso activo es consumir sustancias que nos llevan a una destrucción personal. Y que no solamente eso, sino que se nos tiene que convencer de que dejemos de destruirnos un día tras otro, porque nuestra tendencia es a volver a hacerlo. Generamos un hambre de consumo que no tiene nada que ver con el hambre de reposición y de supervivencia, sino con el hambre de autodestrucción. Somos consumidores voraces de autodestrucción. Nos vamos matando poco a poco y nos tienen que convencer de que dejemos de matarnos hasta que algún impacto, alguna situación de cualquier tipo en el entorno familiar, laboral o social, pues nos pega un guantazo y nos pone del revés y entonces nos planteamos seriamente si podremos hacer algo al respecto o no. Vamos bien, ¿no? Por ahí. Bueno. Las conductas motivadas de todo tipo son reguladas por tres sistemas. El homeostático, el de equilibrio que decía antes, el hedónico, el de placer, y el de estrés o castigo. También hay un sistema de castigo. Y cuando te quemas con un mechero porque estás fumando y el cigarro te
entre los dedos, los labios, porque apuráis hasta el... Normalmente te produce daño, ¿no? Dices, qué rico, qué daño más rico. Luego vuelvo a repetir. El sistema homeostático de equilibrio se refiere a las señales del organismo periférico, ¿vale? Estamos hablando de cambios hormonales o de sustancias químicas cerebrales que señalan un desbalance, un desequilibrio interno. Este sistema es especialmente relevante en las necesidades primarias, como son el hambre, la sed, la regulación de la temperatura, el sexo, etc. Para que la conducta surja, hace falta que los órganos estén dotados de mecanismos adecuados para poder comprobar el estado de necesidad actual que tienen. Para poder comparar ese estado con el estado ideal o de equilibrio que necesitan. Pero la adicción los destroza estos sistemas. El equilibrio habitualmente es el abandono. Dejas, te tiras, pasas de todo y las motivaciones desaparecen. Todas las motivaciones desaparecen. Todas. La alimentación, el sexo, las compañías, la familia, el trabajo, todo. Todo. Esto te lo quita todo. Absolutamente. ¿Eh? El sistema de placer. Bueno, pues regula la sensación subjetiva, lo que cada uno siente de placer, que genera la obtención o consumo de un reforzador, es decir, la recompensa. Este sistema está integrado por varios núcleos cerebrales, como veis ahí, dos de ellos muy importantes, que son el núcleo accumbens, que se conoce, bueno, se entiende que es el núcleo placentero por autonomasia. Lo que ocurre es que en la adicción lo que se presenta es que no hay placer, sino pseudoplacer. Los sistemas no toman nota correctora de su disfunción para hacerlo superviviente. Vamos tirando hasta que se agota todo. Es decir, nos metemos en un proceso de pseudoplacer y se nos olvida que el hecho placentero en sí está relacionado con la supervivencia. La motivación más importante de un ser vivo es sobrevivir, seguir vivo. Nosotros hacemos justamente lo contrario, destrozar todos estos sistemas, llegando a un punto en el que lo que antes era placentero, pues deja de serlo. Lo cual y el sistema de estrés o de castigo. Pues bueno, esto está modulado básicamente por las dos amígdalas del sistema de recompensa, ¿no? Este sistema se encarga sobre todo de las percepciones emocionales. De ellas, pues la regulación subjetiva del miedo, por ejemplo. Permite un miedo sano, un miedo adecuado, como emoción de supervivencia que es, nos permite no meternos en situaciones de riesgo, situaciones de peligro, nos evita hacer el cafre con el coche o nos evita meternos en situaciones pues que quien le gusta mucho la marcha y se va a hacer puenting y cosas por el estilo, ¿no? Con lo cual estimula determinados sistemas porque se pelea contra la sensación de supervivencia que el miedo le genera y la gente salta y son muy campeones porque superan el valor natural del miedo como elemento de supervivencia. ¿Qué pasará cuando requieran de ese valor movilizante para salir de una situación comprometida? Han pecho también. Igual les ponen una pistola delante de la cara y dicen, no, si yo estoy acostumbrado a tirarme de un puente 50 o 60 metros de alto y bajar en vuelo libre hasta rozar el agua de... Pues que las balas son más duras que el agua. Sí, yo. El sistema de estrés o de castigo lo que permite, como digo, es evitar situaciones de riesgo. Asco, por ejemplo, ayuda con el miedo a que eso nos siente mal a no consumir determinadas sustancias o alimentos que consideramos que están en mal estado. Nadie consumiría. Imaginaos que vais a comprar una caja de fresas a la tienda, pone un cartelito en la caja
Le pone el Ministerio de Sanidad avisa de que el consumo de fresas produce cáncer. ¿Vas a dejar un poco de sol para los pobres o qué? ¿Eh? ¿Gustan las fresas? Pues imagínate cuando vayas a comprar que te pone una docena de huevos y en la caja te pone Sanidad avisa que el consumo de huevos produce cáncer de huevos. Es decir, un cáncer de huevos, un cáncer importante. No creo yo que lo compre. Y mira que están ricas las fresas, bueno, y los huevos también, pero seguramente no lo consumirías con tanta fruición como cigarro. Una raya de perico, unas cuantas cervezas. ¿Qué? Porque que sepamos, ni las fresas ni los huevos son sustancias adictivas, ¿no? Es decir, no generan en el organismo el mismo efecto que las sustancias adictivas. Esto se entiende, ¿verdad? ¿Qué nos ocurre con el tema de la adicción? Pues que en la adicción la adicción, todos los consumos y todos los procesos adictivos no son tenidos en cuenta por el cerebro como castigos, dada la cantidad de neurotransmisores placenteros que generan. El sistema de recompensa está hackeado y todo aquello que nos destruye es leído por el cerebro como positivo, como placentero, como válido para la supervivencia. Por eso lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos. Cuando falta eso, somos capaces de hacer cualquier cosa para conseguir eso. Lo que sea. Sea. Sea es lo que sea. A veces incluso matar. Imaginaos la fuerza que tiene que tener para que una persona llegue a acabar con la vida de otra, o a robar, o a atracar. Joyería, entro en una farmacia, entro en donde me pille y me llevo la pasta de la caja. O le robo todos los benzodiazepinas que tengan. Imagínate. Por entenderlo con más detenimiento. Fijaos que en 1954 hubo dos señores, Olds y Milner, que colocaron un electrodo de estimulación eléctrica en el cerebro de una rata. Estaba dentro de una caja y que tenía la opción de presionar una palanca que le suministraba impulsos eléctricos placenteros. Daba mucho gustito los calambrillos que le daba en el coco. Observaron que no dejaba de autoestimularse ni siquiera cuando se dañaba las patas de tantas veces como le daba la palanca. Vieron que la rata prefería la autoestimulación eléctrica antes que comer, beber o aparearse. Y que incluso era capaz de soportar reforzadores negativos como atravesar una malla electrificada para llegar a la palanca y autoestimularse. Ese experimento interpretaron que habían localizado un centro estimular que se anteponía al daño físico y a la supervivencia. Una recompensa cerebral. Lo habéis entendido, ¿verdad? Ahora que alguien me explique a mí qué cojones tiene que ver la fuerza de voluntad con esto. Y un animal básico como una rata es capaz de atravesar vallas electrificadas para autoestimularse, un impacto placentero eléctrico en el cerebro. Le pase lo que le pase. ¿Habéis entendido, ratones? ¿Qué ratonas? ¿Habéis entendido? Esto no es una excusa para que vayamos como zombies. Podemos tener la voluntad deteriorada o con muy poca motivación para hacer. Pero si hemos llegado hasta aquí, algo tenemos que decir al respecto. Algo en nosotros se ha movido para que hagamos cosas. Y que yo sepa, pues ratas, lo que se dice ratas, pues hombre, no somos. Es buena costumbre apagar los móviles cuando entramos aquí. O si no te preocupes, que no eres la única. Si eso nos pasa a todos. Llegamos todos con el teléfono apagado y de repente, uy, si lo había apagado. O si le había quitado el volumen. Estarías pensando en otra cosa.
Bueno, como decía, los electrodos que colocaron en el cerebro de la ratita estaban situados en un grupo de fibras del tallo cerebral que se llama área ventral tegmental, que es esa parte que veis ahí, justo con el circulito verde de más abajo, ¿vale? Este centro se comunica con otro núcleo que se llama, como hemos visto antes, el núcleo accumbens, y es en el área ventral donde se fabrica, digamos, la dopamina, que es enviada al núcleo accumbens, donde hay dos clases de receptores de dopamina, el D1 y el D2. No os preocupéis que no me voy a enrollar mucho con eso. El primero es un excitador, te pone en efervescencia, y el segundo es un inhibidor. Cuando el área ventral se activa, libera dopamina, se activan los receptores del D1 y las neuronas del núcleo accumbens. Tras un tiempo, el D2 inhibe la señal, apaga la señal y vuelve al estado anterior a la excitación. Toda esta función ocurre en la presencia de reforzadores naturales o artificiales. Es decir, recompensas naturales, recompensas artificiales, como drogas o conductas adictivas. Y ante la presencia de estímulos que anticipan la ocurrencia de un reforzador, generando la aparición de lo que conocemos como fase apetitiva y el comienzo de la posterior consumación de la conducta motivada. Es decir, que el hecho de estar en zonas de consumo pone en marcha todo nuestro sistema. Cuando se pone en marcha el sistema pasan muchas cosas. Esta mañana he hablado con alguien que había tenido un problema parecido al que comenté el sábado pasado con un síndrome de abstinencia condicionado. Es decir, una serie de apetencias, de pensamientos, de sueños o de roces vitales producen una situación en el cerebro que anticipa o recuerda el hecho de que antes eso se solucionaba con un consumo. Y el impacto es lo suficientemente importante, en ese cerebro se van a producir situaciones del disparo de apetencias debidas a que las neuronas operan en el vacío y no encuentran la respuesta adaptativa de la sustancia, de la célula, de la droga o la conducta. Y eso genera un síndrome de abstinencia, aún después de mucho tiempo sin consumir. Genera malestar, se genera un mal cuerpo del demonio, estás totalmente crispado, enervado y viendo que está muy cerca de nuevo el retomar el proceso de actividad adictiva. Pasa, pues, que sepáis lo que es. Aquí hay gente que parece que se cree que ya está a salvo de todo, pero esto puede pasar después de muchos años de haber abandonado el consumo, porque la memoria celular se mantiene. Como decía, este sistema de prevención está modulado por la amígdala. Si la amígdala señala determinado estímulo como dañino para el organismo, será caracterizado como reforzador negativo por el cerebro y se generará una estrategia de evitación. Es decir, yo no pongo la mano aquí porque me quemo. Sin embargo, si consumo sustancias que me producen pues, cáncer o que me tienen que quitar un pulmón, y los hemos tenido aquí, de hecho les quitaron el pulmón y siguieron fumando, te acabas de tragar la píldora y decir, joder, si me han quitado un pulmón por culpa del tabaco, ¿cómo coño puedes seguir fumando? Pues sigue. Y lo bueno del caso es que todavía no la ha palmado. Y mira que lleva tiempo el tío. Pero bueno. Ese no es Guizueta con... En fin. El tío trabaja en un entorno de tóxicos importante, porque hacer eso genera ambientillo. En fin. Bueno, como decía, el hecho de evitar reforzadores negativos también puede ser altamente reforzante. Es decir, si yo soy capaz de quitarme de encima un daño, eso me refuerza también de alguna manera. Un reforzador negativo puede llegar a ser positivo en ese aspecto. Entonces, digamos que los reforzadores naturales que equilibran el medio interno o los artificiales que proporcionan una sensación subjetiva de placer, en este último caso, se genera sin que tengan por qué de ninguna manera equilibrar el medio interno. Es decir, cuando nosotros
hacemos algo que tiene que ver con la supervivencia, que proporciona una sensación subjetiva de placer, cuando es un reforzador natural, esto es lo que ocurre. El problema es cuando una sustancia o conducta artificial genera un proceso de pseudoplacer y nos movemos en función de ese posible suceso placentero sin que tenga ninguna razón de ser para equilibrar el medio, el organismo. Es decir, el sistema está tan vulnerado, tan hackeado, tan prostituido, que todo lo que hacemos no tiene absolutamente nada que ver con la supervivencia. Una persona se alimenta porque tiene que sobrevivir, tiene relaciones sexuales porque tiene que reproducirse, tiene que hidratarse porque si no se moriría de sed. Pero el consumo de drogas es un proceso de aceleración de todos los sistemas de recompensa, distorsionándolos de tal manera que uno acaba haciendo lo que no quiere hacer para conseguir un placer que al final no consigue, porque de inicio tienes sensaciones placenteras, pero al final lo que tienes es que consumir para no estar mal. Ya no consumes por placer, consumes para no estar jodido, jodiéndote más, cada vez más. ¿Alguien lo entiende? ¿Por qué algunas personas caen en la adicción y otras personas no caen en la adicción? Bueno, pues algunas caemos en la adicción. Hay varias hipótesis. La primera es la hipótesis de la dependencia. Esta es una teoría según la cual los síntomas de dependencia se presentan cuando desaparecen los efectos de la sustancia o de la conducta adictivos. Es decir, que señalan una falta de aquello que se consume. Y esto pues, puede explicar parte de la enfermedad adictiva, pero no toda. En segundo lugar, pues está la hipótesis de la dopamina. Y esta nos habla de que señales asociadas previamente al consumo o la conducta hacen que el sistema de la dopamina se active y reproduzca la experiencia subjetiva del deseo. Es decir, el sistema de la dopamina es el sistema del deseo, no de la satisfacción, del deseo de la satisfacción. Este proceso no es consciente, sino que se deriva de asociaciones adquiridas de manera inconsciente durante la etapa de consumo activo y de distintas señales relacionadas con él. Entorno de consumo, condicionamiento clásico, Pavlov. La hipótesis dopaminérgica de la adicción propone que el sistema de recompensa es clave en la activación del deseo necesario de consumo de actividad. Las células de dopamina del área ventral tegmental, como hemos dicho, se proyectan hacia el núcleo accumbens, hacia el sistema límbico, sistema de supervivencia, incluyendo el hipocampo, guarda la memoria de todo esto, y hacia el córtex prefrontal, deshabilitando todo el proceso inhibitorio. Nuestra capacidad de decisión se ve totalmente sometida por el consumo o la conducta adictiva. Nuestro cerebro ya no funciona bien. El cauce de comunicación entre el sistema de recompensa cerebral y el sistema inhibitorio, el sistema prefrontal, está interrumpido, funciona mal. Tiene cortocircuitos. Por eso tomamos malas decisiones o por eso a veces no somos capaces de tomar ninguna decisión. Vamos hacia el abandono. Y bueno, pues ha terminado, pero me parece que me he saltado una, ¿no? La hipótesis de la dependencia y la hipótesis de la dopamina, las que están vigentes. La genética es importante, pero no es determinante. El orden del 56-57% la carga genética puede determinar el desarrollo de una adicción, siempre que el entorno de crecimiento ayude a ello. En ese caso, los que somos los que tenemos pedigrí estamos más que perdidos. ¿Queréis ver? Os puedo poner lo de las fresas, ya que vamos con tiempo.
Nicotina. José Mari. En el siglo XX, que fue el siglo pasado, el tabaco acabó con la vida de 100 millones de personas. 100 millones de muertos. Si las tendencias siguen la curva actual, el total de muertes del siglo en el que vivimos será de 1.000 millones de muertos. O sea, se van a tener que esforzar Putin y el israelí Netanyahu y el rubio, el vaquero de Arkansas, en apretar botones durante mucho tiempo, pero bueno, ya tienen un arma de destrucción masiva. Mirad un poco la historia para no ayudar a corromperla más. Desde el siglo XX, la guerra mundial, seguid para adelante y tirando. Es las cosas que han ido pasando, las pandemias. 1.000 millones de muertos por culpa del tabaco. A pesar de todos los esfuerzos de regulación que se intentan establecer. Bueno, como el mes que viene vamos a tener aquí al presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, al doctor Pascual, pues si queréis le preguntáis algo. Los cursos de verano ya están abiertos, las inscripciones abiertas. El número o la marcha de las inscripciones va un poco lenta, de lo cual pues empieza a suponerme que voy a tener que ir al médico a que me mire las anginas, porque me cuesta un poco de trabajo tragar. ¿Queréis seguir hablando vosotros? Os dejo el micro. Pues eso, está abierto el plazo de inscripción y que la cosa va un poco lenta teniendo en cuenta que nos queda pues un mes justo para el evento. Así que a ver si os espabiláis, que vayáis a ir. O será que no haya sitio en el Palacio Miramar, pero bueno. Creo que no van a poner la sala grande en vista del éxito obtenido la vez anterior, pero nunca se sabe. Así que he visto que estáis tan animados y eufóricos, pues habrá que animaros más. No sé, vamos a poner carteles o gatinas, o daremos chucherías sin azúcar y a ver si os animáis un poquito, hombre. Que para una vez al año que hacemos algo serio, la UPV también os lo agradecerá, Así que, ala, ahí os quedáis.